La alfabetización cumple un papel central en el desarrollo integral de todas las personas. Gracias a la lectura y la escritura, podemos comunicarnos con los otros y expresar nuestras creencias y opiniones. También nos ayuda a cuestionar el mundo en que vivimos y a transformarlo a través de la palabra. Una palabra creadora que deja huella en la memoria colectiva de las comunidades. ¿Qué experiencias encontramos en nuestro país en materia de alfabetización? ¿Cuál es el papel de la comunidad en esta tarea? ¿Qué es la alfabetización digital? Hoy, en Diálogos en Confianza, abordaremos la importancia de la lectura y la escritura para alcanzar el desarrollo pleno, tanto del individuo como de la sociedad. ¿Qué tal, amigos de Diálogos en Confianza? Buenos días, yo soy Natalia Jiménez y les doy la bienvenida a esta emisión. A nombre de mi compañera Leticia Carvajal, bienvenidos, le mandamos un gran abrazo. El tema que hoy vamos a tratar, leer y escribir clave para el bienestar. Yo quiero comenzar por preguntarle a usted que nos está viendo en casa y a través de nuestras redes, ¿alguna vez han reflexionado sobre la importancia de la alfabetización? Fíjense, de acuerdo con datos de la UNESCO, a nivel mundial hay alrededor de 773 millones de adultos y jóvenes que no poseen competencias para leer y escribir. En el caso de los niños, alrededor de 250 millones no tienen las competencias en cuanto a cálculo y a lectoescritura. Estas son cifras que importan, son cifras que nos muestran que la alfabetización es algo que debemos poner sobre la mesa y sobre lo que debemos reflexionar. En un primer momento, pensemos en los beneficios que nos brinda la lectoescritura. A nivel personal, nos permite, ya lo veíamos en la cápsula, expresar nuestras ideas, convertirnos en agentes activos de nuestra sociedad que se preguntan, que cuestionan, que analizan los acontecimientos que ocurren en la sociedad y que, por supuesto, en algún momento también se transforman en agentes de cambio. Y a nivel social, ¿cuál es la importancia? Es muchísima, porque a través de la alfabetización podemos construir ciudadanía. Y cuando somos buenos ciudadanos, eso se transforma en una sociedad más justa, más equitativa, en la que se ejercen los derechos de manera plena y nadie queda excluido. Así que es un tema que hoy ponemos sobre la mesa. ¿Cuál es la situación que existe en nuestro país en cuanto a analfabetismo? ¿Cuáles son las instituciones que se encargan de atender esta tarea? ¿Cuáles son las organizaciones de la sociedad civil y también las fundaciones que están trabajando en esta tarea? Eso es lo que hoy vamos a platicar aquí en el panel de especialistas y yo lo invito a que se quede con nosotros porque va a ser una plática muy nutritiva y de la que todos vamos a aprender. Y como siempre, queremos escuchar su voz y su palabra. Y para eso hoy está mi compañera Anaí Vázquez, que estará muy pendiente de las redes sociales. Ani, ¿cómo estás? Buenos días. Natalia, qué gusto estar el día de hoy con todas y con todos ustedes. Y pues la verdad, ya lo dijiste, son datos súper importantes los que mencionaste del tema de alfabetización. Y la realidad es que es un tema crucial para todas y para todos nosotros, para los mexicanos y mexicanas. La realidad es que pues es un parteaguas para la palabra transformación, que me encantó que lo mencionamos al principio del programa en nuestra cápsula, así que lo vamos a estar mencionando a lo largo del programa junto con nuestras especialistas del día de hoy, así que yo las invito y los invito a que se conecten con nosotras, porque acuérdense que estamos en vivo ahorita en Facebook, estamos en vivo en YouTube, ya por ahí nos mandan saludos Carmen Vargas, están conectados con nosotros Néstor Vázquez, Laura Santana, todo el mundo ya también mencionando y comentando sus dudas, sus preguntas y también algunas circunstancias o testimonios que han vivido sobre este tema de alfabetización. Así que, Nat, yo voy a estar muy al pendiente y, por supuesto, invitarlos a que se conecten con nosotros a través del centro de contacto con la audiencia en el teléfono 55 51 66 40 00. Recuerdo que van a estar apareciendo en su pantalla para que también levanten el teléfono y nos marquen. Yo también estoy recibiendo sus llamadas, Natalia. Claro que sí, Anaí. Y también saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Magali Guzmán y estará alternando con Lía Vadillo e Istiel Caneda a lo largo de esa transmisión. Y bueno, es momento de presentarles al increíble panel de especialistas que hoy nos acompaña en foro, las personas más indicadas para hablar de este tema de la alfabetización. En primer lugar les presento a Teresa Guadalupe Reyes Sagún. Ella es la directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Terelupe, bienvenida, gracias por venir. Al contrario, muchas gracias por invitarnos. Asimismo, saludo con mucho gusto a María del Pilar Farrés González Arabia. Ella es directora de Educación Comunitaria e Inclusión Social del Consejo Nacional de Fomento Educativo,
CONAFE. Pilar, buenos días. Hola Natalia, buenos días, muchas gracias. Un placer coincidir de nuevo contigo y ya más adelante a lo largo de la conversación les compartiré. Tuve la oportunidad de ver de primera mano la labor que hace CONAFE y realmente es admirable. Y vamos a platicar sobre esto, por supuesto. Claro que sí. Y finalmente, y con el mismo gusto, recibimos aquí en Foro a Yosadara Franco Luna. Ella es directora académica de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Yosadara, bienvenida, un gusto. Gracias. Buenos días. Pues vamos a empezar. Primero, lo fundamental es para que todos partamos de lo mismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alfabetización? Porque va más allá de solo leer y escribir. Bueno, obviamente es el proceso intelectual, pero a la vez también emocional, mediante el cual un ser humano adquiere la capacidad, los elementos para poder leer, escribir y sobre todo hacer una comprensión de lo que está leyendo y poder redactar, poder planear un texto, ¿no? Desarrollar un texto. Básicamente sería eso. Además, en el caso de nosotros, de el INEA de México, incluimos también las cuestiones matemáticas, las funciones matemáticas principales, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división. Y es un paquete de aprendizajes que nos permiten decir que una persona, bueno, ha terminado, digamos, su primer proceso o su proceso básico de alfabetización, ¿no? Se dice que la alfabetización es clave, juega un papel fundamental para el desarrollo integral de los seres humanos. ¿Por qué tiene esta importancia en nuestro desarrollo? Es que la pregunta por la alfabetización nos lleva a una pregunta anterior. Y la pregunta anterior es la pregunta por el lenguaje. Es decir, cuando alguien aprende a escribir, cuando alguien aprende matemáticas, está aprendiendo un lenguaje. El lenguaje, lo que acontece cuando nosotros vamos aprendiendo o reconociendo grafías es que nos otorga sentido. Y ese sentido es el sentido de mundo. Por eso la alfabetización juega un papel elemental en la vida de las personas, porque lo que hace es otorgar mundo, poder nombrar el mundo, ampliar el mundo. Y esa ampliación de mundo también implica una comprensión de lo que acontece en la realidad. En alguna ocasión alguien me dijo, bueno, mi abuelita que tiene 80 años no sabe leer y escribir y sin embargo se ha podido mover en el mundo. Claro, sí, es funcional en el mundo. Seguramente tomó muchas decisiones a lo largo de su vida. Ahora habría que preguntarnos de qué modo es que se toman esas decisiones. Un mundo más amplio implica también una serie de decisiones más amplias. Mayor perspectiva, ¿no? Por supuesto, y prospectiva. Entonces, por eso es que la alfabetización juega un papel fundamental. A veces se critica muchísimo que, sobre todo en la educación escolarizada, se centre en alfabetizar, en siempre las pruebas de lectoescritura. Sí, porque es lenguaje. Y el lenguaje es lo que otorga sentido de la vida. Una vez que tú puedes ampliar ese lenguaje, por supuesto que después va a ser muy fácil reconocer la química, la física, las ciencias sociales, lo que sea, porque has reconocido, tiene un sentido, otorga un valor, y ese valor va más allá de las grafías. ¿Sabes? Es que juega un papel tan importante que implica la confrontación y el conocimiento de la otredad. El lenguaje, eso es lo que te da. Yo te puedo reconocer por el lenguaje, tengo un sentido y tú le das sentido al mío y entonces podemos construir, podemos reconstruir. Y dos ampliaciones de mundo puestas en juego, pues amplían más, ¿no? Y más y más. Los seres humanos somos esa potencia que no termina, esa posibilidad, esa abertura al mundo, pero no puede pasar si no es el lenguaje. Claro, y sobre todo nunca dejamos de aprender y nos pones algo sobre la mesa que es fundamental, que es la convivencia con los demás, las posibilidades que se nos abren. Pero también si miramos hacia el interior, nos brinda muchas posibilidades, nos brinda conocernos a nosotros mismos, Pilar. Así es. Me parece importante cuando hablamos de alfabetización distinguir entre aprender a leer y escribir y leer y escribir. Porque muchas veces la escuela que ha tomado el
papel fundamental en ayudarnos a aprender a leer y escribir, ahí nos quedamos en la decodificación. Y como decía Yosadara, nos centramos mucho en que esto se cumpla, en que se logre este nivel de alfabetización, pero ahí nos quedamos y pareciera ser que nos quedamos en la decodificación, en el distinguir las palabras, distinguir las sílabas, y sin embargo no impulsamos el aprendizaje que de verdad te lleva a todo lo que nos estaba comentando, a toda la importancia, a la comunicación, al sentido social de la alfabetización, que es poseerla, ¿no? Aprender a leer y escribir debería de ser aprender leyendo y aprender escribiendo, y sin embargo lo hacemos algo mecánico, algo tedioso, y muchas veces nosotros los educadores somos los que truncamos estas posibilidades que tienen, ¿no? Tocas un punto medular, sin duda alguna, cuando hablamos de alfabetización, o sea, realmente tener en mente que no solo es leer y escribir por hacer la actividad, sino que realmente nos deje un aprendizaje significativo, que es algo que yo sé que en CONAFE es muy, muy importante, y más adelante, por supuesto, vamos a hablar sobre esto. Pero antes, una de las instituciones a nivel nacional que trabajan en pro de la alfabetización es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Vamos a ver una cápsula en la que se nos presenta el testimonio de Samael Aldama Treviño, un atleta paralímpico de 25 años, y su mamá, Andrea Treviño, que los dos estudian en línea. Vamos a verlo. Tengo 25 años, soy atleta paralímpico. Terminé de desayunar y hace 2 horas de ejercicio. Después de esas 2 horas de ejercicio, toma un refrigerio y atiende a sus perros, a su iguana, y después nos prepara café a su papá y a mí. Y ya después, en un ratito más, nos ponemos a estudiar. Él en línea y yo en el cuaderno. Gracias a mi mamá, porque me llevó allá en línea y conocí a la maestra Lupita. Yo decidí primero estudiar y luego que él entrara, porque como se traba mucho para el hablar, no le entendían y eso le daba vergüenza a él. Entonces yo le dije, vamos a estudiar y vamos a estudiar al parejo, tú y yo. Ella me motivó a seguir estudiando. Lo primero que yo aprendí fue a leer y a escribir mi nombre y mis apellidos. Yo ya terminé la secundaria. Estoy cursando la secundaria. Yo quiero seguir, terminar la preparatoria, primero Dios, y con Samael motivarlo para que siga él. Su anhelo de él es atleta paralímpico, pero me gustaría que terminara también la preparatoria, porque él quiere ser diseñador gráfico. Me he sentido feliz por lo que he logrado. Tengo a una familia que me apoya, a mis profesores que me apoyan. Uno de los retos que yo creo que nos enfrentamos a veces es a la burla de la gente, porque ya estamos grandes y Samael por la discapacidad que tiene. Esos son nuestros retos que tenemos que demostrar que sí se puede. Podemos tener 70 años y podemos seguir estudiando. Las materias que a mí me gustan son matemáticas y español. Me gusta Harry Potter porque yo me veo reflejado en él, que le echa ganas a la vida. Gracias a Samael y a Andrea por compartirnos su testimonio muy inspirador. Y ella pone sobre la mesa algo que me parece fundamental que desde ahorita lo platiquemos. Ella dice que fueron objeto de burlas, de personas que pues los veían pues raro por querer aprender a leer y escribir, o más bien por no saber leer y escribir. Y muchas personas que seguramente nos ven en casa y que no saben leer y escribir, han de atravesar por sensaciones de vergüenza o por esta idea de, pues ya para qué, si ya tengo 60, si ya tengo 80, si ya tengo un trabajo o si ya tengo un oficio, pues ¿para qué aprender a leer y escribir si soy funcional, si me puedo mover en el mundo? ¿Por qué esto no debe ser lo que deben pensar? Bueno, a nivel social hay procesos tan profundos de discriminación que hasta por meritocracia académica podemos discriminar a cualquiera, ¿no? Entonces efectivamente hay una sensación muy, muy común
en muchas de las personas que no sabemos leer o escribir, de vergüenza, de pena, de minimización, sentimientos muy tristes y dolorosos. Sí, claro. Entonces, yo creo que tenemos que abrir una discusión en la sociedad, en el sentido de, primero, que la meritocracia académica también puede generar procesos de discriminación muy profundas, muy fuertes, muy dañinos. Y por otro lado, ¿quién tendría que sentir vergüenza? ¿Ellos o ellas por no saber leer y escribir? ¿O todos los demás que a veces ni siquiera somos capaces de voltear a verlos? Que están alrededor. Aquí estamos en el Canal 11, estamos en instalaciones del Politécnico Nacional. Les apuesto que si salimos a 2 cuadras a la redonda vamos a encontrar a alguien que no ha terminado su educación básica o que no sabe leer y escribir. El asunto es que nadie lo pregunta, nadie volteamos, O no nos volteamos la mirada preocupamos. simplemente. Sí. Por un lado, ese es un nudo del problema. Es lo invisibles que se pueden llegar a volver a los ojos cerrados de la sociedad, ¿verdad? Porque es también un no querer ver lo que tienes enfrente, por un lado. Y por otro lado, hay una sensación. Yo estoy absolutamente convencida que la educación y la alfabetización son procesos que nos detonan libertad, alegría, dicha, Poder. conocimiento, poder a los seres humanos. Y por eso hay que trabajar y hay que impulsarlo. Pero tampoco podemos pensar en la disminución de la humanidad en un ser humano por no saber leer y escribir. Eso también es el otro extremo en el que a veces caemos. Los seres humanos somos seres sociales y tenemos procesos culturales profundos, complejos, intrínsecos, entrañables. Una de esas partes es el aprendizaje de un idioma escrito, digamos, de un lenguaje escrito. Pero, porque si no podemos llegar a creer que efectivamente quien no sabe leer y escribir es una persona inculta. Y no. Y ese es uno de los errores más graves. No lo es. Tiene una carencia, la sociedad y el Estado le debemos el ejercicio pleno de un derecho tan fundamental como es la educación, pero tampoco quiere decir que está disminuido. Es un ser humano capaz, y al revés, yo les decía hace unos días a unos compañeros, imagínense lo que es llegar a 80 años sin saber leer y escribir, la persona tan capaz y potente que debes de ser para sobrevivir, hacer una vida, educar hijos, criar, formar familias, trabajar, hacer comunidad. Y sin saber leer y escribir, es que debes de tener desarrolladas otras capacidades y potencias de manera impresionante. Entonces, quien no sabe leer y escribir, eso no significa que sea una persona inculta. Es una persona que no sabe leer y escribir. Y que este instrumental de la lectoescritura, del aprendizaje de códigos escritos, etcétera, es un instrumental que nos lo debemos entre todos como sociedad a las personas. Y tenemos que hacer grandes esfuerzos para lograr que todo el mundo tenga acceso a ese instrumental. A una educación de calidad. Exacto. Porque también la educación se dice que es un derecho llave, porque nos brinda el acceso a otro tipo de derechos. Entonces, cuando una persona no sabe leer y escribir y tiene en la mente que es demasiado tarde, la realidad es que no, porque nos brinda un sinfín de posibilidades. ¿A qué otros derechos nos da acceso, por ejemplo, la educación de calidad, el saber leer y escribir? Leer y escribir nos va a permitir, como ya lo habíamos dicho, poder ampliar nuestro mundo, pero esto nos lleva a algo que es, me parece también fundante. Una vez que sabemos leer y escribir, también podemos tener un diálogo, pero ya un diálogo, ya no es hablar por hablar. Implica dialogar y el diálogo tiene una implicación. Tengo un deseo de entender lo que me quieres decir y a su vez tú tienes un deseo de entender lo que yo quiero decir.
Somos dos deseosos de buscar algo que no estamos logrando ver, pero que queremos ver. ¿Qué va a mediar entre tu deseo y mi deseo? Porque entonces solo se podría quedar como tú deseas una cosa y yo deseo otra y pues bien por tu deseo y por el mío. Lo que va a mediar ese deseo es la razón. Es esa búsqueda de eso que nosotros sabemos que no logramos ver. Y entonces así se ha hecho la ciencia, ¿no? Son dos deseantes que están buscando algo que todavía no conocen. Entonces, los seres humanos somos deseosos casi que por naturaleza. Ese, me parece, es uno de los principios más importantes porque, en efecto, saber leer y escribir te provoca a un mundo más grande. Nos despierta la curiosidad. Eso lleva a la necesidad de poder decir, estamos deseosos de más justicia tú y yo, ¿no? ¿Cómo vamos a arribar a esa mayor justicia? Estamos deseosos tú y yo de más libertad. ¿Cómo vamos a arribar a esa libertad? Por supuesto que leer y escribir, Mira, ¿sabes? Y Pilar lo debe saber perfectamente. La importancia de saber dónde va el punto, dónde va la coma, dónde va el verbo, sí tiene una connotación en la mente, sí implica de un neuronal orden, ¿no? Es una conexión neuronal específica. Así es, hacemos un orden y en ese orden vamos encontrando cosas. Por eso leer y escribir no solo se reduce a leer y escribir de manera llana, ¿no? Nos lleva a algo más, a poner en orden una serie de ideas que después podemos hacer fácticas. Hablan de estas conexiones neuronales. ¿Qué habilidades específicas nos da la lectura y la escritura? La percepción, la memoria, el razonamiento. La atención. No, hay una frase que a mí me impresiona mucho de Pedro Etaín Letargo que dice que cuando un niño lee, no está haciendo algo, se está haciendo alguien. Y eso me impresiona mucho porque, como bien lo dices, ¿no? Tiene que ver no solamente en la parte intelectual de todo este desarrollo neurológico y todo ese potencial que se va a enriquecer, más sinapsis, más capacidades, sino como persona se siente más completo, más seguro. Yo creo que todos recordamos cómo aprendimos a leer y escribir. A lo mejor no recordamos cómo aprendimos a caminar o a hablar, pero sí nos acordamos cómo fue nuestra experiencia de entrar en ese mundo que pues es eso, ¿no? Te abre un mundo a otros muchos mundos, te hace sentir importante, te hace sentir ciudadano. Creo que no podríamos imaginarnos la democracia sin saber leer y escribir. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, que no es leer y escribir para resolver problemas o necesidades, sino que tiene que ver en ti, en tu impacto como persona, en la confianza en ti mismo y en la capacidad que eso te lleva de poder servir más a los demás, a tu sociedad, a transformar tu entorno, etc. Es que es una cadenita que nos lleva a una consecuencia muy benéfica para todos. O sea, eso que dices, cuando un niño lee algo, está haciendo alguien. Eso es muy profundo porque a través de estas habilidades nos estamos construyendo a nosotros mismos, estamos explorando nuestras capacidades y desarrollando el potencial que cada uno de nosotros tenemos y esto se va transformando en agentes activos en nuestra sociedad, a mejores ciudadanos y por ende pues a lograr lo que todos queremos, ¿no? Una sociedad justa, equitativa, en la que todos nos sintamos felices. Ani, ¿qué es lo que nos han dicho hasta ahorita en las redes? Pues la verdad muy emocionada, Natalia, porque les quiero comentar que tenemos personas que están interactuando con nosotros, por ejemplo, José Vázquez desde Chicago, que sabemos que no nada más nos ven en México, sino también más allá de las fronteras. Entonces, agradecemos que se estén conectando con nosotros, Erudina. Tenemos a Gaby Saucedo que nos dice, siempre critican a la educación y no se dan cuenta que se trabaja constantemente en el estudio de la lectoescritura, la comprensión lectora y la producción de textos escritos. Los maestros trabajamos mucho en estos aspectos con nuestros alumnos, pero muchas veces nos enfrentamos a que no hay un apoyo en casa de parte de los padres. Eso para nosotros es fundamental para tener un mejor sustento educativo. Ivette Hernández nos dice, nunca es tarde para aprender. Samael y su mamá son un hermoso ejemplo de que cuando algo se quiere, se puede lograr.
Anabel nos dice, nunca es tarde para aprender, es digno y aplaudible. A veces las circunstancias de vida no nos permiten continuar estudiando en el tiempo normal programado. Nos dice, pero sí nos los da y tenemos que proponernos para poder continuar, Nat. Pues muchas gracias a las personas que ya están siguiendo esa transmisión a través de las redes sociales. Vamos a ir a una breve pausa, pero regresando vamos a platicar sobre cómo en nuestro país, a lo largo de la historia, la alfabetización ha sido una materia que se ha realmente atendido. Han habido misiones culturales con José Vasconcelos. También vamos a platicar, por supuesto, de más de la labor del INEA, de CONAFE, cómo se atienden las necesidades de las poblaciones rurales, que como sabemos son las que presentan un mayor rezago educativo en nuestro país. Mucho de lo que todavía tenemos por hablar. Quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza y quiero invitarlos el día de mañana porque va a estar buenísima la conversación. Yo les dejé unas preguntas en redes sociales. ¿Ustedes creen o no que existe la monogamia? Mucha gente dice que esto es un sistema, que es parte de algo que nos impusieron en la sociedad. Otros también dicen que no, que es algo que es amor puro, es una forma de demostrar cómo la gente nos quiere, el estar únicamente apegados sexualmente con una pareja. Pues ustedes díganme si de verdad consideran que esto es real o no. La realidad es que también es una decisión que no nada más se hace en pareja, sino también es personal. El aprender a cuestionarnos, ¿realmente esto es lo que queremos en nuestra relación? Bueno, pues nos vemos el día de mañana porque les voy a preguntar otra vez, ¿existe o no la monogamia? Nos vemos el día de mañana. Y yo quiero decirle a Nat y a nuestras especialistas el día de hoy que también tenemos otros comentarios en nuestras redes sociales que creo que podemos empezar a leer también. Gaby Saucedo, aprender a leer y escribir es una función cognitiva superior del cerebro, que era lo que mencionaban previamente en el programa, y es muy importante. Lo ideal es que esto empiece en la niñez, pero gracias a la plasticidad cerebral, un adulto puede aprender a cualquier edad al respecto. Nos dice Sergio Ortega que pues también hay que considerar que hay personas analfabetas, pero que también pueden ser muy cultos y muy inteligentes, que no está peleado uno con el otro. También nos dice Chong que esto es un excelente programa y que quiere saber un poco más sobre qué estamos haciendo aquí en México sobre el tema de alfabetización, que bueno, lo vamos a comentar más adelante con nuestros especialistas y con Natalia. También nos dice Silvia, sobre personas que quiero saber, o sea, cuando una persona quiere empezar a escribir, pero a su manera y con muchas faltas de ortografía, palabras cortas, pero que de verdad se atreven a escribir y opinar. Hay mucha gente que cuando se atreve empieza a criticar, a juzgar y a burlarse. Eso la verdad es que muchas veces le quitan la iniciativa para que sigan estudiando, entonces promovemos un ambiente hostil en el método de aprendizaje. Así que hay que aplaudir, aunque tengamos este tipo de errores, porque finalmente las personas lo están intentando. Es otro de los comentarios. Shanat Franco nos dice, qué importante tocar este tema, nunca es tarde para aprender. Y este comentario de Shan es constante, Nat, en todo lo que nos han mencionado nuestros usuarios, porque finalmente muchos decían, es que me da miedo, ¿no? O tengo esta palabra vergüenza en mí. Pues la verdad es que también hay muchos usuarios que nos comentan que la verdad atreverse es algo súper valioso en este tema de alfabetización, Nat. Y pues siguiendo con el tema, vamos a ver la siguiente cápsula que también nos va a dar mucho que hablar con nuestros especialistas. José Vasconcelos desarrolla como rector de la Universidad Nacional de México y como secretario de Educación, una vasta empresa cultural que tiene como principal objetivo promover una política educativa capaz de penetrar en todos los rincones del país. En los tiempos posteriores a la Revolución, gran parte de la población era analfabeta, y Vasconcelos consideraba esto un obstáculo para lograr el desarrollo y el bienestar social. Él decía, la ignorancia de un ciudadano debilita a la nación entera y nos debilita a nosotros mismos. Ante el llamado de Vasconcelos, la sociedad mexicana se entusiasma y responde. Los profesores de primaria duplican sus labores. Se forman grupos de profesores honorarios, es decir, hombres y mujeres que en sus propias casas o fuera de ellas
combaten el analfabetismo. La prensa participa y mantiene informada a la población. Los artistas e intelectuales se involucran en misiones culturales y los particulares donan libros para las bibliotecas ambulantes y los centros de lectura. Bajo el impulso de José Vasconcelos, México se esfuerza por redescubrir y reafirmar la propia vocación cultural. José Vasconcelos, sin duda alguna, un ejemplo emblemático de la participación social en la tarea de alfabetización. Y me parece que esta frase que él pone en la cápsula, la que nos estaban compartiendo, de que la ignorancia de un ciudadano debilita a una nación entera, pone sobre esta conversación la importancia de la participación social en este proceso. Sí, es algo que estamos trabajando por lo menos ahí con el INEA y con el CONAFE y es abrir un gran debate en la sociedad. Volvemos a lo que decíamos hace un momento, el que, por ejemplo, en estos momentos en nuestro país, según los datos del INEGI, andamos como con 4,5 millones aproximadamente de personas que no sabemos leer y escribir. Es obviamente una tarea de Estado, una tarea del gobierno. Desde 1910, con la Revolución y luego con la Constitución del 17 y luego con las grandes campañas que arranca Vasconcelos y que hubo muchas a lo largo de las décadas, con Cárdenas, con Torres Bodet, etcétera. La educación es una tarea de Estado y en el caso de la educación básica, donde queda incluida el proceso de alfabetización, pues tiene que ser gratuita, tiene que ser laica, es obligatoria, etc. Es tarea de Estado y los gobiernos tienen que invertir y colocar recursos, todo tipo de recursos para atender esta tarea nacional. Pero el asunto es que no nada más es una tarea de Estado y lo que planteamos es la necesidad de que la sociedad se involucre. No es posible que haya 28 millones y fracción de personas, casi 28 o 200 mil millones de 200,000 personas que están en rezago educativo, lo que se considera como rezago educativo, y que no nos interese. Que pensemos que no es nuestro problema. O sea, que no nos afecta. O que no nos afecta, que quien ya aprendió a leer y escribir o incluso hasta hizo una carrera, ay, qué bueno que ya nos salvamos, ¿verdad? Ya estamos muy bien, es bonito este mundo. Entonces, necesitamos un involucramiento de toda la sociedad, un acompañamiento, un soporte social a esta población de 28,200,000 personas que no han terminado, que no han podido realizar su educación básica. Porque además estos 28 millones, además de que no han estudiado o que no han podido estar escolarizados, son las personas en términos generales más empobrecidas, en condiciones de más alta marginación. Una cantidad muy importante son personas de poblaciones indígenas, población indígena, y que precisamente por estas condiciones tan difíciles se postergaron a sí mismos o fueron postergados por procesos sociales, económicos, comunitarios, de tal suerte que siempre dijeron, bueno, mejor que estudie mi hija, aunque yo no vaya, aunque yo no estudie, o que estudie mi nieto, o que estudie mi hermanito. ¿Por qué? Porque tuvieron que trabajar. O sea, no es que sean tontos, no es que sean lentos, no es que sean inútiles, no es que sean ninis, es que no tuvieron las condiciones materiales para estudiar. Son personas que sí tienen saberes. Que tienen muchísimos saberes, que son personas cultas y que incluso tienen un nivel de generosidad impresionante, porque la gran mayoría de esos 28 millones sí están ligados a hijos, nietos o siguientes generaciones que sí estudiaron, es decir, su esfuerzo, su trabajo, sí ayudó a que otros estudiaran, a que otras tuvieran posibilidades de estudiar. Que hubieran cumplido su derecho a la educación. Aunque tuvieron que postergarse.
a sí mismos. Claro. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de analfabetas funcionales? El analfabetismo funcional tiene que ver con esa persona que sí puede reconocer grafías, que sí puede, valga así ya la expresión llana, sabe sumar, sabe leer, sabe asentar su nombre. Puede ser que lo llevemos hasta sus últimas consecuencias. Tiene un título, egresó de una universidad, porque entonces quiere decir que ha podido hacer una serie de reproducciones lógicas que ha sido consecutivo y lo ha llevado a tener un título. Sin embargo, eso no quiere decir que ha interiorizado esas grafías como un modo de comprensión y de apertura a la realidad. Es decir, no ha logrado hacer algo más que solo esa cosa práctica de tener un título, y que no es por nada desdeñable, claro está, pero habría que hacer algo más con eso. Es decir, y creo que esa es una de las tareas fundamentales que tenemos los docentes. Cuando un docente le enseña a un alumno a escribir en cualquier grado, no importa si inició la escuela o está en la universidad, generalmente siempre los estamos enseñando a leer y a escribir y estamos cuestionando sus textos, ¿no? Ahí mismo tiene que ir inserto para qué escribes lo que escribes, a dónde lo vas a llevar, qué tipo de razonamiento estás haciendo, porque no podrías no pensar que eso que conoces sí es útil en términos societales, es decir, no podrías estar evadido de la realidad, ¿no? El conocimiento sí tiene que generar comunidad. Y me parece que un analfabeta funcional es aquel que por supuesto que sabe grafías, pero no logra con eso generar mayor y mejor comunidad. Sí nos tendríamos que estar preguntando por la injusticia, por la no libertad, por el no diálogo, y tendríamos con eso que sabemos hacer algo en pro de la libertad, la mayor justicia, el mejor diálogo, la democratización de un país. Me parece que el siguiente paso, y en este caso, por eso es que se ha vuelto muy importante empezar a hablar también de una pedagogía de la socioemocionalidad, ¿no? Porque entonces la lectura y la escritura no van solos, no es solo aprende grafías, es también involúcrala con una parte que es afectiva, pero que no implica que solo sea individual, también es comunitaria. Y entonces te tienes que implicar, es un deber, me parece, es un deber implicarte con tu comunidad. Y como lo decíamos anteriormente, ¿no? A mayor comprensión del mundo, mejor involucramiento. Mejor acción. Por supuesto. Entonces, cada vez es menor el número de gente que no sabe leer y escribir, sí, claro, pero no se agota ahí. Hay un paso más que me parece, la escuela es responsable y por eso se están implementando la pedagogía de la salud, la pedagogía de lo socioemocional, porque cada vez más nos hemos ido dando cuenta que hay que agrupar al ser humano de otra manera, ¿no? Aquí no solo vienes a leer y escribir, también se involucran muchas otras cosas para que tú después logres involucrarte a nivel comunitario. La escuela es un pequeño taller de vida y tendría que salir de la escuela y hacerlo efectivo en su comunidad. Tendría que salir y replicarse. Sí. Y ustedes en CONAFE trabajan con muchas comunidades indígenas que presentan un alto grado de rezago educativo. La alfabetización, ¿cómo empodera a estas comunidades? Bueno, definitivamente con la población indígena tenemos un reto enorme, porque yo creo que justamente el decir vamos a llevar educación a las poblaciones indígenas en mucho es llevar el español. O sea, los padres de familia a veces son los que le dicen a los líderes de educación comunitaria, no le hablen su lengua, háblenle en español, porque ellos asocian aprender con aprender español. Y esto ha sido un problema
porque definitivamente van a aprender mucho mejor si se les habla en su lengua, si se dignifica su lengua y si el proceso de aprendizaje entra a partir de lo que ellos manejan muy bien, que es la tradición oral y que es justamente pues, lo que ha sostenido sus lenguas, ¿no? A pesar de que muchas de ellas no se escriban, se han mantenido por esta tradición oral. Entonces, la escuela tendría que ser un espacio educativo como tal y permitir que los niños, las niñas indígenas hablaran en su lengua, se les escuchara, se les respetara en su lengua y que desde ahí fuéramos alfabetizando, ¿no? En CONAFE estamos trabajando mucho por lograr esto, o sea, por involucrar a madres, padres, cuidadores, tíos, abuelos, con los más pequeños que asistan con nosotros a las escuelas comunitarias y que hablemos en lengua, que sea permitido, que se dignifique, que se vea bien, ¿no? Porque esto también, como decíamos hace rato, el lenguaje es el vehículo privilegiado para el acceso al conocimiento. Entonces, definitivamente que sí, los niños van teniendo confianza en poderse expresar en su lengua, van accediendo al español, van a aprender a leer y escribir en español, pero es muy importante este respeto. Yo creo que en los primeros años tenemos mucho que hacer. A mí me preocupa mucho que en las evaluaciones formales que hace la Secretaría de Educación Pública se evalúe a los niños indígenas si leen y escriben en su lengua, lo cual yo encuentro a veces hasta contradictorio porque ¿por qué evaluarlos en una lengua que a veces no se lee ni se escribe? Entonces, estamos teniendo, yo creo que la escolarización, no hablo de la educación, sino de la escolarización, ha tenido un impacto muy negativo en lo que es realmente aprender y en lo que debería de ser el acceso a la alfabetización como la posibilidad de seguir creciendo y aprender a lo largo de toda la vida, que pues si experimentaste lo que es aprender, ya no lo quieres dejar de hacer. Y a mí me preocupa mucho que haya niños que van a la escuela y al contrario, ya no quieren seguir aprendiendo porque puede ser un impacto muy negativo. Y muchos de ellos son niños indígenas, que al no poder acceder al español tan fácilmente se empiezan a sentir frustrados, truncados y no quieren continuar. Las escuelas. Entonces yo creo que tenemos un gran reto para preguntarnos qué es esto de llevar educación a las poblaciones indígenas, qué implica respetarlos, qué implica dignificarlos. Y sí hay toda una preocupación por hacer textos en lengua indígena, pero yo creo que no basta, porque otra vez, pues vamos a que lean y escriban, entonces vamos a llevar textos en su lengua. ¿Quién sabe? Porque muchos de ellos han estado por años sin tener textos escritos. No es la cultura de la lengua escrita, eso responde más bien a nuestra cosmovisión. Entonces, no lo tengo claro, ¿no? Pero sí les puedo decir que en CONAFE estamos trabajando mucho por revitalizar la radio comunitaria, por hacer cápsulas en lengua y por fomentar que se hable en lengua. Hemos accedido a que los líderes de educación comunitaria sean más jóvenes, no tengan necesariamente estudios universitarios, sino que sean algunos hasta de secundaria terminada, para que sean hablantes de lengua y sean quienes convivan con los niños. Y claro que sí, CONAFE tiene una literatura infantil muy importante, un acervo muy completo, y muchos de estos textos se han escrito y se han recogido a partir de la cultura y de la cosmovisión de las culturas indígenas, ¿no? Y claro que leer les encanta, hay libros que solamente son de imágenes, entonces los niños acceden a estos libros y esta experiencia de pasar la hoja y que sigue y todo, pues es una forma de empezar a leer, ¿no? Y pues no sé si te estoy respondiendo, pero hay una gran preocupación y creo que tenemos un gran reto todavía. Es todo un tema porque, por ejemplo, nosotros como INEA producimos materiales como en 60, híjole, yo sí le digo idiomas, dispénsenme. En otros 60 idiomas y que están, lenguas, claro que sí. Bueno, y están repartidos en todo el país y a nivel de cada entidad pues se producen más de determinado idioma que de otro, etcétera. Pero sí hay una discusión fuerte porque nosotros tenemos materiales para alfabetizar en diferentes idiomas, ¿verdad? La pregunta es, ¿lo aprenden? ¿Salen de la escuela o salen del lugar donde están teniendo su círculo de estudio? La realidad es que no hemos impulsado como sociedad
que los letreros, que la realidad escrita tenga que ver con esos idiomas. Salimos a cualquier colonia central de la Ciudad de México o de las ciudades capitales y vemos infinidad de letreros escritos en otro idioma, en inglés, por ejemplo. Pero no en lenguas de nuestro país. Pero en lenguas, ¿cuándo hemos visto la calle tal en náhuatl? Escrito en náhuatl. Entonces, nosotros tenemos material y hacemos procesos de alfabetización en idioma, en otros idiomas. Tere Lupe, háblanos lenguas originarias. un poco más de cuáles son los métodos que ustedes en el INEA utilizan para estos procesos de alfabetización. Bueno, ahorita estamos trabajando en esto, en lo de producir nuestros materiales para pueblos originarios, para comunidades originarias en diferentes idiomas. Se están produciendo a nivel de los estados. Estamos también haciendo una revisión sobre los materiales y los instrumentos que tenemos para atender grupos prioritarios. Por ejemplo, las personas que tienen problemas auditivos o las personas que tienen problemas visuales, algunas de las discapacidades requieren de instrumentos específicos para hacer el aprendizaje, o más específicos todavía que la pluma y el lápiz y el cuaderno. Entonces necesitamos generar instrumentos que ayuden al proceso de aprendizaje. Estamos en eso. Nosotros tenemos descentralizado el INEA en 26 institutos estatales, 6 unidades de operación, y a partir de allí tenemos estructura de personal tanto del INEA, de los institutos, como de lo que le llamamos figuras solidarias, que son personas que de manera voluntaria y solidaria participan en el proceso de aprendizaje de otras personas y a las cuales se les da alguna gratificación, se les entrega una gratificación. Estos asesores, estas asesoras son las que muchas veces llevan a cabo el proceso ya directo de aprendizaje, el proceso educativo. Ustedes tienen esos grupos de estudios. Tenemos plazas comunitarias, instalaciones, unas más restringidas materialmente que otras, pero básicamente tenemos, por ejemplo, computadoras, porque tenemos procesos en línea y procesos en papel. Tenemos los materiales que les llamamos módulos, que son cajas con libros y materiales didácticos que permiten ir haciendo un aprendizaje modular, tanto para el proceso de alfabetización como lo que sería la primaria y lo que es la secundaria. Tere Lupe, para las personas que nos están viendo y que están siguiendo esta transmisión, en primer lugar, ¿cómo se pueden acercar con ustedes? Alguien que nos esté viendo y que esté interesado, ¿cuáles son los requisitos? Y también para aquellas personas que les gustaría colaborar como profesores, ¿cómo pueden realizar este voluntariado? Danos esa información. Bueno, a ver, primero, lo que tenemos que hacer es acercarnos a los institutos estatales o a las unidades de operación. Voy a dejarles aquí los datos de contacto de nuestros teléfonos, el Facebook Nacional, la página web, el Twitter, el Instagram, con los datos del INEA. Allí pueden hacer contacto. Necesitamos que nos ayuden todos y todas los más que puedan en hacer este acompañamiento, este respaldo social. Que repito, el proceso de aprendizaje, primero, una cosa es que lo hagamos consciente y sistemáticamente y a veces hasta escolarizadamente, pero en términos humanos el aprendizaje es continuo, es toda la vida, es imparable. Lo hacemos como especie. Nunca terminamos de aprender. No lo tenemos sistematizado, pero todas nuestras acciones tienen que ver con procesos de aprendizaje, que tienen que ver con repeticiones, que tienen que ver con lo que funda el ejemplo, lo que educa el ejemplo de otros seres humanos, lo que tiene que ver con nuestras comunidades, desde la más pequeñita que puede ser nuestra familia, nuestro núcleo familiar, hasta nuestras comunidades ampliadas. Entonces, el aprendizaje es un proceso humanizante, humano y humanizante, y es continuo. Nosotros tenemos procesos sistematizados y hasta escolarizados de aprendizajes específicos, pero las personas toda la vida aprendemos.
Toda la vida aprendemos. Sí, y para las personas que nos están viendo, recuerden que en las redes sociales va a quedar guardada la información para las personas que quieran aprender en línea y también para que quieran colaborar y realmente que estemos insertos en esta tarea de alfabetización. Y también el Consejo Nacional de Fomento Educativo es uno de los organismos que sin duda alguna más participa y colabora en esta tarea. Vamos a ver a César Vázquez, él es coordinador territorial para los servicios educativos de CONAFE en San Luis Potosí, que nos habla sobre el modelo de aprendizaje que tienen en este consejo y también el testimonio de Montserrat Horta Morales, una niña de 11 años de la comunidad Pozo Blanco 3, también en San Luis Potosí. Vamos a verlo. Ahorita con el modelo educativo que el CONAFE tiene, aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, es algo que nos facilita muchísimo porque trabajamos a partir del interés del estudiante en aprender sobre la capacidad que van a tener nuestras figuras, nuestros líderes para la educación comunitaria, para enseñar a esas niñas, niños y jóvenes. El trabajo con las comunidades indígenas, que por sus propias características nos representan un reto, pero que no ha significado que no hemos dejado de atenderlas y adecuarnos a sus características. Aquí en San Luis trabajamos con la etnia Xiwi, con la etnia Náhuatl, con la etnia Pame, y que hemos trabajado también para la adquisición de la lengua oral y escrita en español, pero también fomentando la lengua oral y escrita en sus propias lenguas. Esto para favorecer a que se siga transmitiendo de generación en generación y no se pierda. Y también con esto ellos empiezan a generar o a tener en su mente un proyecto de vida más allá de la comunidad, más allá de su nivel, más allá de preescolar, más allá de primaria, en función a que están aprendiendo a partir de su interés, no de lo que yo creo, o no de lo que los líderes creen que los niños, niñas y jóvenes tengan que aprender. Ana Gil, Montserrat Horta Morales, Ocal, 11 años, Nani Cuajiti, Pozo Blanco 3, en municipio San Antonio, San Luis Potosí, México. Me gustan mucho las materias, lo que tiene español, matemáticas, ciencias naturales. Ya ahorita ya sé más escribir y leer. Cuando yo ya sea grande, voy a ser doctora porque ya mueren muchos y yo no quiero que se mueran. Cuando vengo a la escuela siempre vengo a la escuela, no casi todos los días, pero sí, ahí lo voy a poder ayudar a mi hermano pequeño, y así puedo ayudar a mi sobrina o mis hermanos, así todos puedo ayudarlos con las cosas nuevas que aprendo. Gracias a Montserrat y César por compartirnos esta información de CONAFE. Regresando, vamos a hablar de su modelo educativo ABCD, que es muy interesante y que se basa en el aprendizaje significativo. Regresamos. Ya de regreso con todas y con todos ustedes. Quiero, antes de seguir con el tema de hoy, leerles lo que vamos a ver el próximo jueves, porque es un programa que definitivamente no se pueden perder. No a la penalización por interrumpir el embarazo. El pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió con votos de unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales. Un tema que se tiene sin duda que hablar, así que acompáñenos el próximo jueves. No a la penalización por interrumpir el embarazo. Los esperamos. Y pues regresando con el tema de hoy, porque también muchos comentarios muy lindos de anécdotas y testimonios de personas que siguen con la parte de estudios, de aprendizaje. Nos llegó este comentario de Edgar Balta, que me parece precioso en Facebook. Mi abuelita acaba de concluir su primaria a los 83 años, nos dice. Ella, al ser la menor de 8 hermanos y por ser mujer, su mamá le decía, debes atender a tus hermanos, y por eso detuvo su formación académica. Después, ella impulsó a mi mamá y a mí y a mis hermanos para estudiar y aprender, y hoy ella también ha cumplido una meta más en la vida. Creo que es un gran mensaje el que acabamos de recibir por parte de Edgar Bata.
Carlos Suárez, saber leer y escribir, entendidos como conocimientos, proporcionan poder para liberar o someter. Ellos no nos hacen mejores ni peores personas. Esto depende de otras condiciones. Solamente estos son instrumentos pero que debemos de tener todos los mexicanos y mexicanas. Carlos Suárez. Nos llega una llamada también de Marta Sánchez. Yo trabajé en una ciberescuela. Dentro del mismo había una persona dedicada a Linnea. Recuerdo que había 2 señoras que estudiaban ahí. Y la verdad es que las 2 aprendieron a leer y escribir. Una aprendió más rápido a hacerlo a través del programa piloto de alfabetización de la UNAM, nos cuenta Marta Sánchez a través de llamadas. María Elena nos propone a través de esta llamada también, pienso que está equivocado el término educación. Para mí, más bien tendríamos que decir enseñanza o aprendizaje. Una persona puede tener una muy buena educación y tratar dignamente a los otros aún sin saber leer y escribir. Por el contrario, hay personas muy cultas y estudiadas que pueden ser muy groseras y déspotas, nos dice María Elena Zárate. Claro. Rubí nos dice, mi padrastro solo estudió hasta 2º de primaria, por la época y situación económica tan difícil. Pero con un hambre de aprender, cuando lo conocí, que mi madre se juntaron, lo primero que me llamó la atención fue que lo que llevaba siempre era un librero. Tenía hasta un baldor, sabía leer y escribir, tenía una colección de libros de mecánica y sabía hacer muchas cosas. Con ayuda de una computadora aprendió a usarla y presentó un examen de primaria y lo pasó con 10. Hay mucha gente con capacidades sobresalientes. Sabía cosas que mucha gente ni con preparación académica sabe. Él aprendió solo poco a poco a hablar inglés, portugués, etcétera. Eso es algo que nos contó a través de llamadas el señor Rubí. María Guadalupe nos dice, yo no sé leer ni escribir, por eso quisiera aprender. Y estoy viendo el programa y quisiera saber si hay algún lugar en donde pueda ir para que me enseñaran, pues en mi gran deseo como persona de la tercera edad, tengo 80 años, pero siempre he querido aprender. Yo vivo por la estación Tláhuac, nos comentan en la Ciudad de México. Y pues en nuestro centro de contacto con la audiencia le compartió los teléfonos que acabamos de ver al aire, pero bueno, de todas formas, para que estaremos repitiendo estos datos a través de nuestras redes sociales y por supuesto en su pantalla. Linda Peña, yo soy maestra jubilada y tenía un alumno de 40 años. Él se dedicaba al servicio de limpia y llevaba un carrito con todos sus productos. Por la pandemia tuve que suspender las clases con él, pero sé que desde niño él sentía rechazo por no saber leer ni escribir. Hoy con la pandemia sí me da temor de volver a invitarlo, pero aún tengo el entusiasmo de volver a darle clases, pues la verdad es que a veces mi temor es el contagio. Y con este tema cerramos de comentarios, que también se ha repetido el parte de servicio social para lo de Linnea y clases en línea, también nos mencionaban por este tema de pandemia. Sí, recuerden que en las redes sociales de Diálogos en Confianza va a quedar guardada toda la información, los teléfonos de contacto, las páginas electrónicas a las que ustedes se pueden referir para tanto acudir a clases con el INEA o colaborar con ellos, en este caso el servicio social. Y antes de ir a corte veíamos este testimonio de CONAFE, que la labor que ustedes realizan es sumamente significativa y tiene un impacto real en la sociedad mexicana. ¿Cuál es el panorama general de las comunidades con las que ustedes trabajan, Pilar? Bueno, el panorama es amplísimo y diverso, ¿no? Y yo creo que justamente CONAFE tiene una respuesta, una propuesta para atender la diversidad. Pues del siglo pasado, Vasconcelos lo que buscaba era construir la nación y la enseñanza buscaba ante todo homogeneizar, ¿no? Pensábamos en un perfil de alumno, en ese alumno que era el mexicano que queríamos tener, ¿no? Pero pues entramos al siglo XXI y la diversidad es evidente, ¿no? Todas las etnias que tenemos, todas las culturas, todas las perspectivas y formas tan diversas de comprender y entender el mundo, y pues CONAFE tiene que atender a esto. Entonces, el modelo ABCD, aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, eso es lo que busca, atender a cada persona en su particularidad, en su singularidad, a través de la relación uno a uno, ¿no? Vinculando la capacidad del que enseña con el interés del que aprende, es la manera en la que a partir del interés del estudiante, el LEC, el líder de educación comunitaria, va a ser el tutor que acompaña, que monitorea este proceso de aprendizaje, ¿no?
Me parece sumamente relevante y quiero realmente que recalquemos esta parte de este respeto que tiene CONAFE por reconocer que la persona frente a la que uno se para siempre tiene algo que enseñarnos. O sea, es una relación bilateral en la que tanto el LEC aprende como el educando. Yo recuerdo mucho estas comunidades a las que fui. Hace poco tuvimos un programa sobre CONAFE y tuve la oportunidad de asistir a comunidades, de conocer a niños, de conocer a los líderes para la educación comunitaria. Y a mí me causó mucha admiración cómo los niños llegan con los maestros y le dicen, bueno, yo hoy quiero aprender sobre este tema. Y una de las primeras cosas que hacen los tutores es, ok, ¿tú qué sabes sobre el tema? Cuéntame de dónde partimos, por qué te llama la atención. Y a partir de este diálogo que se da entre el tutor y el educando, se construye el conocimiento. Yo te comentaba antes de entrar al aire que en una de las aulas en las que estuve, me parece que fue en Puebla, en donde vi esta dinámica, tenían pegados en las paredes hojas con el alfabeto. Por lo regular siempre relacionamos palabras con el alfabeto y ellos tenían muchas palabras que yo, por ejemplo, no conocía. Y le preguntaba a la LEC, oye, ¿qué es esta palabra? O sea, veía el dibujito y era un guajolote, recuerdo. Y ella me decía, bueno, es que en esta comunidad al guajolote se le conoce de esta forma o se le llama de esta forma. Entonces, realmente en CONAFE ustedes buscan que para las personas que van con ustedes realmente el aprendizaje sea significativo, o sea, que realmente sea algo útil para ellos. Es que si no es significativo, no es aprendizaje, ¿no? No se te queda como tiene que ser relevante, tiene que ver con su contexto, con su entorno, tiene que decirle algo. Y yo creo que justamente la alfabetización es clave en ese sentido, ¿no? Yo insisto mucho en distinguir la escolarización del proceso educativo, porque muchas veces la escuela, en el afán de acelerar el aprendizaje o de, según esto, hacerlo más eficiente, centrado únicamente en la enseñanza y en esta homogeneización que hablábamos, pues se vuelve muy técnico y muy mecánico, ¿no? Y el niño tiene que repetir frases como ese oso se asea para practicar la S y vincularlo con vocales, pero no le hace ningún sentido, ¿no? En cambio, si el niño aprende, por ejemplo, a leer y escribir a partir de los nombres de sus compañeros, así lo hacemos en CONAFE, ¿no? En el pase de lista de todos los días, el reconocer el nombre propio de sus compañeros, pues de esa manera accede al alfabeto, ¿no? Con la M de Mariana, con la M de mamá, es como va haciendo estas conexiones que le hacen sentido, que son significativas, ¿no? Y cuando el estudiante elige un tema, pues lo elige porque algo sabe, que siempre sabemos algo de algo, pero partiendo de lo que ya cree entender y de las propias preguntas que él tiene, es como va a ir accediendo a mayor profundidad en el conocimiento, ¿no? Pero pues esto es a partir de un diálogo, ¿no? Claro, y recuerdo mucho que platicaba con muchos de los niños con los que ustedes trabajan y realmente es gratificante darnos cuenta, como tú decías, cómo se amplía la perspectiva del mundo, cómo tienen nuevos horizontes, cómo sus sueños van creciendo y te dicen, bueno, mis papás se dedican al campo, se dedican a la siembra, yo lo sé hacer, pero de grande uno de ellos me decía, yo quiero ser un astronauta, yo quiero ser un corredor de la Fórmula 1. Y seguramente este tipo de sueños los obtienen gracias a que están desarrollando diferentes habilidades por la labor que hacen en CONAFE. Y de verdad que los niños van con un gusto, o sea, se ríen, cantan, y la verdad es que las técnicas que tienen son muy divertidas y sin duda alguna, pues una felicitación a la labor que hace CONAFE y pues la oportunidad de abrirnos las puertas para que pudiéramos conocer su labor. Otra fundación que también tiene una tarea muy importante en la sociedad es Construyendo y Creciendo. Ellos llevan la alfabetización a la industria de la construcción, a los que construyen México. Nos van a compartir cifras muy interesantes. Roxana Fabris es la presidenta ejecutiva de la fundación y, como les decía, algo bien interesante es que ellos fueron acreedores al Premio de Alfabetización 2021 otorgado por la UNESCO. Vamos a ver a qué se dedican y regresamos para comentar su labor. Hace poco más de 15 años, un joven ingeniero, mientras estudiaba en la universidad y trabajaba en una obra en construcción, Pepe Chabot, se dio cuenta de que sus compañeros albañiles no sabían leer, no sabían escribir, no sabían contar el dinero, ver el letrero del camión.
Y él personalmente comienza a enseñarles, comienza este trabajo de la mano de amigos, familiares, y bueno, 15 años después somos una fundación ya con 15 años de experiencia, más de 150 aulas instaladas dentro de obras en construcción, con la intención de apoyar precisamente a los trabajadores de la construcción, ya no solamente a los albañiles, ahora también carpinteros, plomeros, electricistas y todo este personal que día a día construye México. La industria de la construcción es una de las más importantes, no solamente en nuestro país, a nivel mundial. En México representan más del 10% del PIB, lo que las coloca como una industria que genera mucha riqueza. Es la tercera industria también que genera más empleo en el seguro social y, sin embargo, es una industria que tiene un amplio rezago educativo. Son más de 3 millones de trabajadores de la construcción y a nivel país, aunque hemos avanzado mucho en temas de alfabetización, hoy en día la tasa de analfabetismo en México es de 4.9%, de acuerdo al último censo del INEGI, y sin embargo entre los trabajadores de la construcción alcanza incluso el 10%. A nivel de escolaridad, los mexicanos en promedio tenemos 9.7 años de escolaridad, esto es primaria y la secundaria. Entre los trabajadores de la construcción son solo 5 años. 34% son los que han terminado la secundaria, 47% que no tienen algún nivel de estudios. Esto los coloca en un rezago educativo muy importante y es irónico que un sector que construye nuestro México no puedan construirse un mejor futuro. En nuestras aulas, desde hace 5 años, impartimos programas de alfabetización digital. Esto va desde aprender la computadora, cómo utilizar el mouse, cómo abrir un archivo, cómo crear una contraseña, hasta ya trabajos más complicados. Y bueno, hay una parte muy importante, utilizar las videoconferencias y la tecnología como Zoom, como Teams. Colocamos aulas dentro de las obras en construcción. Y al momento que llega la pandemia, cierran las obras en construcción, cierran nuestras aulas y ya no podemos dar educación presencial. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues inmediatamente desarrollar un modelo de educación a distancia, y hablo a distancia y no educación en línea, porque no se trata de que las personas estén en la computadora siguiendo un curso. Nuestra educación a distancia era a través de llamadas de teléfono, a través de mensajes de WhatsApp, a través de redes sociales. Incluso nos quedábamos de ver con los estudiantes para entregarles material físico y que pudieran seguir estudiando. Pensemos en alguien que no sabe leer y escribir y que tenga que hacer educación a distancia, parecía imposible. Sin embargo, de la mano de los asesores educativos de Construyendo y Creciendo, logramos este reto tan importante, y que la UNESCO nos reconozca por esta labor, pues nos impulsa a seguir adelante. Y hoy en día la educación a distancia es ya un modelo dentro del programa de Construyendo y Creciendo. A las aulas presenciales se suman ahora las aulas a distancia. Gracias a Roxana Fabris de la Fundación Construyendo y Creciendo por compartirnos esta labor tan importante que realizan, que los ha hecho acreedores a un premio realmente importante otorgado por la UNESCO. ¿Cuál es la situación actual que vivimos en nuestro país? Ella nos mencionaba la tasa de analfabetismo, en el caso de la industria de la construcción, y el promedio de escolaridad nos dice 9.7 años, es bajo. Sí es bajo. Sin embargo, sabes, desde la SEP, mira, hace unos momentos veíamos la cápsula sobre Vasconcelos y las misiones culturales. A Vasconcelos le importaba muchísimo poder alfabetizar a un país, de un modo u otro, ¿no? Bajo un modelo de mexicano, bajo un modelo de nación que a lo mejor se ha ido reformulando, porque en ese modelo nos hemos ido abriendo a reconocer que otros modos de ser mexicano también son posibles. Esta sigue siendo un eje central de la SEP. La SEP no se ha olvidado de ese y ha tomado estos otros modos, porque además la SEP ha ampliado estos nuevos modos, lo repito, de hacer educación, ¿no? O de hacer escolarización. Vamos a ser más precisos. No podemos salir con la bandera de triunfadores diciendo lo hemos logrado, primero porque somos un país, aunque no lo parezca, somos un país joven. Todavía somos un país joven, aunque no lo parezca. Históricamente, para nosotros, bueno, Vasconcelos quizá quedó muy atrás, pero seguimos siendo un país joven. Y la SEP está constantemente buscando la manera de llevar escolarización a todos los lugares del país. No es fácil,
porque se enfrenta, sí lo tenemos que decir aquí, a problemas presupuestales, pero también se enfrenta a problemas en donde hay que entender toda una lógica, toda una cosmovisión para poder incidir. También se enfrenta a tener que solventar un tipo de pedagogía bajo un paradigma pedagógico y luego un tipo de didáctica. Es decir, son muchos pasos previos antes de llevar la escolaridad. Eso no significa que no se esté haciendo. Eso significa que la tarea no es fácil, pero que paso a paso la vamos resolviendo. Vamos a celebrar 100 años de la SEP, 100 años. No es cualquier institución, es la institución que ha llevado educación al país. Si no se ha caído, es porque lo ha hecho bien. ¿Falta por hacer? Sí, claro, falta por hacer. Mira, en ese sentido, ayer estábamos en una reunión con miembros de la OEI y ya nos habían comentado, pero también reconocían que al menos una gran cantidad de países que conforman el rasgo iberoamericano de alguna manera habían tomado la estrategia de aprende en casa derivada de la pandemia, ¿no? Que la pensó la SEP, que la mandó al país como una rápida respuesta a algo inusitado, a algo extraordinario. Es decir, la SEP no está experimentando. La SEP lleva una línea y va en consecución de esa línea. Tan la lleva, tan la tiene pensada, que sin la estrategia aprende en casa, imagínate, cerrar escuelas y no tener con qué salir, hubiera sido caótico. Y sin embargo fue menos caótico de lo que se pensaba, ¿no? La pandemia también se podrá decir que agudizó el problema o el reto que se enfrenta al combatir el analfabetismo también, ¿no? Sí. La pandemia nos mostró algo que ya estaba ahí, que sí veíamos, pero quizá no lo veíamos tan profundamente. Y la pandemia, me parece, a todos nos cambió la vida, de una u otra manera. Nos volvió a recordar que somos seres finitos y que nuestra finitud siempre está acechada por algo. Eso es un hecho. Y marcó una crisis, sí la marcó, pero también, fíjate que Jaspers un día dijo, la guerra ha venido a cambiar el modo de vida. Bueno, la pandemia ha venido a cambiar este modo, ¿no? Pero no para mal, porque, ¿sabes? Nos ha mostrado que hay desigualdades que ya conocíamos, pero que no estábamos atendiendo suficientemente. Entonces, hacia allá tenemos que ir, a atenderlas suficientemente. También nos mostró, por ejemplo, lo que hace rato decía, que hay que trabajar mucho más sobre la línea socioemocional, que hay que pensar en una pedagogía de la salud. Es decir, nos empezó a mostrar cosas que quizás se vislumbraban, pero que salieron a flote de una manera mucho más importante y de la que la SEP las ha tenido que estar agarrando y las ha tenido que ir haciendo suyas, al punto que cuando estábamos diseñando la estrategia para volver a las escuelas, porque no fue volver a clases siempre se estuvo, volver a las escuelas, eso ya nos implicó abarcar estas otras líneas que quizá no las habíamos abarcado suficientemente. Sí, es definitivamente todo un reto el que se está enfrentando. Sí. Hay muchos Méxicos a los que se deben atender y sin duda alguna, como decían, es participación gubernamental, participación de la sociedad civil, porque al final de cuentas los beneficios son en comunidad. Vamos a ir a una breve pausa, pero regresando vamos a seguir platicando sobre este tema en la alfabetización. Y no se vaya, porque todavía no hablamos de la alfabetización digital, la brecha digital que existe en nuestro país. Vamos con la cápsula de Sandra, ella nos habla del Centro para Adolescentes de San Miguel de Allende, que tienen bibliotecas. Vamos a verlo y regresamos.
El Centro para Adolescentes de San Miguel de Allende, CASA, es una asociación civil que cuenta con varios programas educativos. Uno de ellos es el programa de bibliotecas, que desde 1990 surge con el objetivo de garantizar el acceso gratuito, libre e igualitario a la lectura, cultura y el conocimiento a través de 3 metodologías: la Biblioteca Pública Rosario Castellanos, la Biblioteca Móvil y una red de bibliotecas comunitarias. Sin embargo, con la llegada del COVID y la evolución de la tecnología y las redes sociales, se han tenido que reinventar. Los invito a conocer el maravilloso trabajo que realiza. CASA tiene diferentes servicios para apoyar, ¿no?, a la población sanmiguelense, tanto del centro como de las comunidades. ¿Qué es lo que hace este programa? O más bien, ¿qué era lo que hacíamos? Era habilitar espacios en las comunidades y convertirlos en biblioteca para los niños, desde pintar el espacio, hacíamos murales con el programa Ranchero Pandillero con los chicos, llevábamos material y capacitábamos a los maestros. La primera línea o la primera acción que surgió en la pandemia desde el programa para fomentar la lectura fue un programa que se llamó Noticiero Noticuentos, reporteros bibliotecas, y le pusimos al segmento y abrimos la convocatoria para que los niños nos mandaran un pequeño reportaje de qué era lo que estaban haciendo en su casa, pues para ver cómo era que estaban pasando la pandemia, ¿no? Y pues fomentarles un poco la investigación y la lectura inconscientemente. Lanzamos un proyecto que es hecho a mi playera, que es Bibliotecas Callejeras. Este proyecto nace sumamente del COVID, ya que como teníamos la red de bibliotecas comunitarias, la mayoría de los espacios estaban en escuelas, porque fueron los espacios que nos habían prestado, y pues las escuelas las cerraron y no nos dejaron sacar nada, o sea, nadie nos avisó, pues todo fue muy repentino para todos. Lo que hicimos fue instalar bibliotecas en domicilios particulares o en domicilios que no cerraron por el COVID, por ejemplo, una tiendita o el lugar donde les repartían la despensa, el lugar que era como primordial o de primera necesidad que pues no cerró, que vendía, no sé, comida. Ahí hablamos con las personas de la comunidad y pues les dijimos, ¿qué les parece si les instalamos una biblioteca aquí para que los niños tengan acceso a libros? Y así seguimos operando, y ahorita tenemos una red de 20 bibliotecas en diferentes comunidades, 24 más bien, y así es como hemos venido operando el programa sin dejar que la pandemia pues cerrara las bibliotecas, porque al final del día son como un pilar bien importante, ya que hay lugares en donde no es tan fácil el acceso a la información y pues el libro impreso te sirve para eso, ¿no? Y pues hasta la fecha es como nosotros fomentamos la lectura aquí en San Miguel a través de nuestra red de bibliotecas callejeras. Seguimos ya operando ahora sí la biblioteca móvil, ya nos liberaron para salir también, igual esta viaja con todas las medidas. Y pues Biblioteca Central, aquí donde nos encontramos, trabajamos principalmente con niños desde los 45 días hasta los 6 años de edad. Igual lo que hacemos es, les armamos paquetitos pequeños para que los lleven a su casa y en conjunto de su familia pues fomenten el hábito de la lectura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alfabetización? Porque va más allá de solo leer y escribir. Es el proceso intelectual, pero a la vez también emocional, mediante el cual un ser humano adquiere la capacidad, los elementos para poder leer, escribir y sobre todo hacer una comprensión de lo que está leyendo y poder redactar, poder planear un texto. Cuando alguien aprende a escribir, cuando alguien aprende matemáticas, está aprendiendo un lenguaje. La alfabetización juega un papel elemental en la vida de las personas, porque lo que hace es otorgar mundo, poder nombrar el mundo, ampliar el mundo. Esa ampliación de mundo también implica una comprensión de lo que acontece en la realidad. Yo te puedo reconocer por el lenguaje, tengo un sentido. Y tú le das sentido al mío. Cuando hablamos de alfabetización, distinguir entre aprender a leer y escribir y leer y escribir. Muchas veces la escuela, que pues, ha tomado el papel fundamental en ayudarnos a aprender a leer y escribir, ahí nos quedamos en la decodificación. Aprender a
a leer y escribir debería de ser aprender leyendo y aprender escribiendo, y sin embargo lo hacemos algo mecánico, algo tedioso. La educación y la alfabetización son procesos que nos detonan libertad, alegría, dicha, conocimiento, poder, pero tampoco podemos pensar en la disminución de la humanidad en un ser humano por no saber leer y escribir. Quien no sabe leer y escribir, eso no significa que sea una persona inculta. Lo que tenemos que tener muy en cuenta, que no es leer y escribir para resolver problemas o necesidades, sino que tiene que ver en ti, en tu impacto como persona. En nuestro país, según los datos del INEGI, andamos como con 4,5 millones aproximadamente de personas que no sabemos leer y escribir. Necesitamos un involucramiento de toda la sociedad, un acompañamiento, un soporte social a esta población. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció cada 23 de septiembre como Día Internacional de las Lenguas de Señas, con el propósito de concienciar la importancia de la inclusión social de las personas sordas. Además, promueve el aprendizaje, uso y apropiación de este lenguaje entre líderes mundiales y la población en general. Esta fecha se destina para apoyar y proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de este sector de la población. Según la Federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 72 millones de personas sordas en todo el mundo. Más del 80% vive en países en desarrollo y utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas. La pandemia generada por COVID-19 y el uso de cubrebocas como medida de protección ha significado un desafío para las personas sordas o con problemas de audición, ya que impide leer los labios o mirar la expresión facial de la persona con la que están hablando. En este contexto, emprendedores y voluntarios en muchas partes del mundo han diseñado y producido cubrebocas y mascarillas transparentes como herramienta inclusiva para facilitar la comunicación. Y hoy en el Día Internacional de las Lenguas de Señas, les quiero compartir que este 2021 la Federación Mundial de Sordos propone el tema Firmamos por los Derechos Humanos, en el que ponen de relieve que todas las personas, tanto oyentes como sordas, podemos trabajar en conjunto para que realmente se logre el reconocimiento al derecho de que se usen estas lenguas para que las personas tengan esta oportunidad en todos los ámbitos de su vida y que por supuesto y por ende tengan un acceso pleno a sus derechos. Así que es muy importante y aquí en Diálogos en Confianza somos conscientes de la importancia y siempre en nuestras emisiones encontrarán un intérprete de lengua de señas mexicana. Y continuando con nuestro tema de hoy, leer y escribir clave para el bienestar, antes del corte ya le decía que tenemos que hablar de la alfabetización digital. Veamos esta cápsula y regresamos para comentarlo. Bueno, la alfabetización digital es toda la capacidad que tenemos para poder trabajar con los ambientes digitales y poder ingresar a la sociedad de la información y del conocimiento. Y es relevante porque el mundo ha cambiado y porque es la nueva forma de leer y escribir para podernos comunicar. La tecnología la tenemos presente en todo. Solo para dar algunas cifras, se estima que hay más de 85 millones de empleos que van a desaparecer para el 2025 y 96 millones de empleos se van a crear. Estos 96 millones de empleos van a requerir de nuevas habilidades y por eso no importa si hemos estado ocupando la tecnología o no, nosotros necesitamos continuar alfabetizándonos porque la tecnología no para de avanzar. Entonces, si nosotros queremos entrar en esta nueva ola de empleo, necesitamos alfabetizarnos para poder no entrar en las tasas de desempleo. Necesitamos una continua alfabetización, una continua recapacitación en todos los aspectos, no solamente en los digitales, sino también en las nuevas competencias como la resiliencia, ¿no? Necesitamos adaptarnos a los cambios que estamos viviendo actualmente. Yo lo que les aconsejo es que no dejemos de prepararnos. Hoy en día hay muchísima tecnología para poderlo hacer, muchas opciones también. Antes estábamos más con la disyuntiva de si
tenido conectividad o un dispositivo cercano, si lo podemos tener o no. Hoy en día hay muchas opciones como descargar el contenido para poderlo consultar en algún horario que no sea en el que estamos trabajando, por ejemplo. Entonces yo los invito a que exploren todas estas plataformas como Coursera, que tiene muchos contenidos para poder seguirse capacitando y que no paren de aprender, ¿no? El mundo no va a parar de cambiar y nosotros necesitamos seguir capacitándonos para poder entrar en esta nueva sociedad, tanto en lo personal como en lo laboral. Pero lo más importante es ocupar la tecnología para crear nuevas oportunidades, crear nuevos contenidos, crear nuestra propia opinión y nuestra propia voz en una red social. Entonces los invito a que lo usen para que realmente tengan esta curiosidad de aprender y entonces sí van a poder adentrarse al mundo de la tecnología. Gracias a Cristina Cárdenas, gerente de Iberoamérica para Coursera. A hablar de alfabetización digital, sin duda alguna nos remite a la brecha digital que hay en nuestro país y que se ha habido más acentuada durante la pandemia. De acuerdo con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, se estima que en 2020 había 21.8 millones de hogares que disponen de Internet. Esto se traduce en un 60.6% del total nacional. Para la coyuntura actual, para las necesidades que nos puso la pandemia sobre la vida cotidiana, realmente hablar de un 60% es realmente bajo, porque pues no estamos hablando de que solamente un 60% de la población trabaja en línea, ni solamente un 60% de la población va a la escuela. O sea, realmente es un problema, es un reto al que se está enfrentando nuestro país. ¿De qué hablamos cuando hablamos de alfabetización digital y desde el INEA cómo están trabajando para combatir esta brecha digital y pues por ende alfabetizar? El modelo que utilizamos para la educación en el INEA es el MEVIT, Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo. Estamos ahorita precisamente dentro de los instrumentos educativos, dentro de los que nos acompañan los procesos de aprendizaje, estamos poniendo el MEVIT para primaria y secundaria absolutamente en línea. Es un trabajo que se está haciendo, se está revisando y dentro de todo este proceso que va a ser más interactivo, va a tener muchas ventajas, incluso pedagógicas, va a llevar un expediente de aprendizajes, va a poder certificar en automático, etcétera. Pero uno de los elementos que le estamos metiendo es como un propedéutico o un módulo de educación digital, digamos, ¿no? A todos los que entren a estudiar con nosotros y que va a permitir que la gente pueda en cualquier lugar, en cualquier hora del día, entrar a estudiar su primaria y su secundaria, este modelo en línea del MEVIT, y lleva un propedéutico sobre aprendizaje digital, digamos. Muy bien, y desde CONAFE, ¿cómo están trabajando este rubro? Bueno, en CONAFE la pandemia nos puso en el enorme reto de valernos de la tecnología, ¿no? Cada líder de educación comunitaria tuvo un dispositivo, un celular, y la verdad es que yo sí me sigo sorprendiendo de la creatividad de los jóvenes en el uso de este dispositivo, porque pues obviamente tenían el reto de la conectividad, en muchas comunidades no tenían acceso a Internet, pero ellos se movían, ¿no? Se tienen que mover para las reuniones de tutoría que vamos haciendo a lo largo del ciclo escolar para el proceso de acompañamiento que les ofrecemos, y ahí era donde descargaban los contenidos y se los llevaban a las comunidades. Y los jóvenes, pues, ya nacieron en esta sociedad digital, ¿no? Entonces ellos ya tienen esta disposición y esta actitud muy abierta a usar la tecnología para lo mejor posible. Entonces, ellos les han hecho llegar a los estudiantes muchísimos contenidos que de otra manera hubiera sido difícil, muchos videos, pues es enorme, ¿no? Yo creo que sí tenemos que tener esta apertura de, si estamos hablando de alfabetización digital, pues es abrirnos al mundo, ¿no? Y yo volvería a insistir en que no es cerrarnos a programas educativos o hacerlo tedioso o limitante, sino al contrario, pues es la posibilidad de abrirnos al mundo. Y sí creo que para CONAFE ha sido una gran oportunidad. Nuestro reto es que más allá de la pandemia sigamos viendo la tecnología, pero creo que no es una cosa en lugar de otra, siempre tiene que ir acompañado, ¿no? Juntas. Sí, hace rato me identificaba con esta fundación de
la construcción, o sea, de seguir una educación a distancia que implicó el mensaje, la llamada, el contacto uno a uno, ¿no? Nosotros la relación tutora le hemos llevado pantalla a pantalla. El proceso de formación de los líderes de educación comunitaria este verano que lo acabamos de tener fue muy grato, porque pudimos dar esta tutoría a pesar de la distancia, ¿no? Con la pantalla, pero porque teníamos esa metodología, ¿no? Creo que sí tenemos que ser muy cautelosos de no irnos con la impresión de que porque ya lo estoy viendo por la pantalla funciona, pues no, también se requiere de esta mediación, de este diálogo, de este acompañamiento. Claro, Yosadara, ¿cuáles son los retos que se enfrentan? Miren, en la CEP enfrentamos justamente, me parece, los mismos retos que todos los que estamos aquí sentados. Un día nos llegó la pandemia, pero hay que seguir dando clases. Entonces, sí, fue a través de medios digitales. También, cuando pensábamos que la televisión quizá nos estaba diciendo adiós, pues nos dimos cuenta que no, la televisión fue de enorme ayuda. Sin embargo, la CEP también ha entendido que no nos podemos cerrar a estas nuevas maneras. Entonces ha transversalizado todo lo que tiene que ver con educación digital, pues ya lo ha puesto transversal en el currículo. Asimismo, también hemos logrado, una vez como parte de la estrategia del regreso a clases, hicimos en conjunto con el OEI un programa que tiene que ver con mostrarle al docente cómo puede dar clases presenciales y a la vez en línea. Entonces, esa herramienta de trabajo le va a permitir al docente poder hacer lo que sabe hacer frente a los alumnos y también cuando los alumnos no están, porque al momento en que regresamos de manera escalonada, la mitad de un grupo puede ser que esté y la otra mitad está desde su casa y tiene que continuar sus clases. Entonces, tenemos instrumentos para eso. Nos parece muy importante desde la SEP no perder de vista algo. Y algo que han dicho muy bien. Nos importa mucho seguir educando con los materiales que se requieran y al paso del mundo que se requiera. Lo que no nos olvidamos es que tenemos un método y entonces a través de ese método es cómo podemos agarrar muchísimas herramientas. Si no lo tuviéramos, no podríamos hacernos de ellas. Claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa porque como usted sabe, los jueves tenemos nuestras recomendaciones teatrales con nuestro especialista en artes escénicas, Andrés Castuera, que hoy nos trae una propuesta de viejitubers, ahora también nonetubers porque ya se internacionalizaron. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Natalia, Anaí, amigas y amigos que nos siguen en Diálogos en Confianza. Pues sí, un proyecto que nació ya hace bastantes años y que ha sido un privilegio seguirlo desde el principio, cuando presentaron esta obra de teatro que se llamó Tienes Fuego, donde Cleo y Zoila, estas viejitubers, se lanzan al estrellato porque se dan cuenta de que tienen que tomar las redes sociales justo para levantar la voz por los derechos de las y los adultos mayores. Nadie pensaría que esta obra después se convertiría en un sitio de internet y, como tú lo dices bien, Natalia, que se internacionalizaría de esta forma. Ya la última vez que dimos fe de las viejitubers aquí en esta sección de teatro mexicano, estaban en un festival internacional de teatro en Milán. Se han vuelto activistas, visitan los asilos, visitan a las personas. Durante la pandemia, en la medida de sus posibilidades, estuvieron acompañando a las y a los adultos mayores y ahora tuvieron un concierto la semana pasada, porque fue el Día Mundial del Alzheimer, y tuvieron un concierto donde ellas fueron las maestras de ceremonias y donde participaron haciendo activismo justamente para hacer conciencia sobre el Alzheimer. Y el próximo 3 de octubre van a tener una función especial para conmemorar el Día Mundial del Adulto y la Adulta Mayor, que es el 1 de octubre, pero ellos la presentarán el 3 de octubre. Así que las tenemos aquí, pudimos enlazarnos con ellas ya están en Italia, como bien decías, ya están haciendo carrera por allá, pero es el producto de dos actrices mexicanas que la han hecho en grande. Vamos a ver estas imágenes, vamos a ver a la mismísima Zoila y a la mismísima Cleo invitarnos a esta obra que van a presentar, y aquí les cuento un poquito más de las viejitubers. Este proyecto nació como un espectáculo teatral en el 2016 con el objetivo de lanzar la mirada sobre la vejez, visibilizarla y reflexionar sobre sus principales problemas, todo esto a través de la comedia. Y es así como nacieron Zoila y Cleo, las famosas viejitubers, ahora non-netubers ya que su carrera se ha expandido también en Italia. En esta ocasión,
quiero invitarles a presenciar desde sus hogares 2 eventos muy importantes que se llevarán a cabo vía streaming. Las Viejitubers y yo, en conjunto con la organización Corimas, hemos decidido llevar nuestros espectáculos a las redes sociales y así poder divertir y entretener a todas las personas que se encuentran del otro lado de cualquier tipo de pantalla. Pero qué mejor que las Viejitubers Zoila y Cleo para hablarles de estos proyectos. Sí, gracias, chiquis. Yo soy la famosa Zoila y les voy a hablar del primer evento que vamos a tener después de este gran silencio durante la pandemia. Es un evento bien bonito, conocido como el RAD por sus siglas en inglés, con motivo del Día Mundial del Alzheimer. El RAD es un concierto solidario organizado por Corimas, que se celebra cada año en diferentes partes del mundo. Nosotras somos maestras de ceremonias e incluso ya empezamos a trabajar en Corimas, esta organización conformada por especialistas de diferentes disciplinas, todas y todos dedicados al mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores y la promoción de lazos intergeneracionales. Yo soy Cleo y el segundo evento es con motivo del Día Mundial de todas nosotras, las personas adultas mayores, les viejites, abuelites, de nosotros las personas sabias, que es el 3 de octubre a las 12 del día por el canal de las Viejitubers. Les quiero invitar a que ese día también nos acompañen desde sus casitas. En esta ocasión es una obra de teatro, porque también somos actrices de teatro, que presentamos en un festival en Milán, Italia. Es una obra bien bonita y bien divertida. Estoy segura que les va a gustar, sobre todo porque contamos la historia de cómo nos convertimos en las reinas de las redes sociales, las Viejitubers. Nonnetuber, así como nos tradujeron en Italia, porque nonna significa abuela. Y con todo esto intentamos promover la vejez activa. Sobre todo, lo más importante es que les queremos recordar que nunca es demasiado tarde para vivir nuevas aventuras. Estoy segura que se divertirán con las ocurrencias de Zoila y Cleo. Y si conoces a una abuelita que crees que tenemos que convertir en viejituber, escríbenos que nosotras le daremos visibilidad a su increíble historia. Qué gusto volver a saber de Zoila, de Cleo y por supuesto de Yolanda Sanz y de Mariana Valdés, talentosísimas actrices. Bueno, en el caso de Mariana Valdés, también una soprano mexicana, pues que han encontrado un éxito mundial desde que se fueron a Italia. Las Nonetubers, ustedes pudieron verlas de activistas en todas las marchas por los derechos de la vejez. Y qué bueno que el teatro mexicano se use como una herramienta social, además para un tema tan importante como es visibilizar a las y los adultos mayores. No se pueden perder esta única función que tendrán por su canal de Facebook, ¿no? @nonetubers o Viejitubers, búsquenlas como Viejitubers, el 3 de octubre a las 12 del día. Acompañemos al talento mexicano, acompañemos a Zoila y a Cleo. Y aquí nos vemos el próximo jueves para seguir hablando de más teatro mexicano en nuestra sección de Diálogos de Confianza por el 11. Así es, Andrés, muchas gracias, un gusto como siempre. Y ya estamos en la recta final de esta emisión, pero no queremos irnos sin antes las conclusiones. ¿Con qué nos debemos quedar hoy de nuestro tema? Leer y escribir, clave para el bienestar. Lupe, empezamos contigo. Pues yo sobre todo lo que quisiera es hacer una invitación a que las personas que nos escuchan, quienes no sepamos leer y escribir, nos aventemos, seamos capaces de tener la fortaleza y el valor de arriesgarnos a seguir aprendiendo, hacerlo con nosotros, en el caso de Linea, y quienes sí sabemos leer y escribir, pero podemos encontrar a quien no lo ha podido aprender, que seamos solidarios, que volteemos, que aprendamos a buscar, a encontrar, a reconocer y que cuando las encontremos las ayudemos, las apoyemos a estas personas para que tengan el valor de querer aprender a estudiar y a aprender muchas cosas. Entonces los estamos esperando, estamos abriendo ya nuestros servicios como INEA después de la pandemia y bueno,
ahí estaremos para estar con ustedes. Muchas gracias, Terelupe. Yosadara, ¿con qué nos quedamos? Pues mira, yo quiero enfatizar que aprender a leer y escribir es una apertura al mundo. En la SEP todos los días trabajamos por impulsar la alfabetización, pero sobre todo porque cada niño y cada niña de nuestro país logre aprender que conocer la escritura en todas sus maneras, que poder leer siempre lleva a mundos sorprendentes, siempre, sabes, cuando uno lee una cosa, nunca la lee del mismo modo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos impulsar, que hay mejores modos de conocimiento y tienen que ver con aprender a leer y escribir. Claro que sí, muchas gracias, Pilar. Pues yo muchas gracias a Anaí y Natalia por dirigir este programa, me sentí muy a gusto, en confianza como siempre. Muchas gracias a Terelupe y a Jos por todas las reflexiones y pues quiero aprovechar para saludar y mandarles un caluroso abrazo a los líderes de educación comunitaria que sé que están leyendo un cuento, acompañando una lectura, acompañando una escritura, un registro del proceso de aprendizaje y a todos los coordinadores territoriales y a todos los equipos de CONAFE que hacen posible que la alfabetización transforme las vidas de las personas y las comunidades. El poder transformador de la alfabetización. El poder transformador. Claro que sí. Y como siempre, gracias a ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla. Anaí, gracias. Natalia, muchas gracias y gracias a toda la audiencia que estuvo con nosotras conectadas durante este programa. Sí, pues un programa en el que aprendimos muchísimo y que sin duda alguna les queremos recordar que si ustedes se quieren acercar a CONAFE, si quieren acercar a INEA o conocer más sobre este tema, en redes sociales queda guardado los teléfonos de contacto, las páginas de internet y también todas las recomendaciones para que ampliemos más la información sobre la alfabetización, porque como ya lo hemos dicho en el programa, esta es una tarea de todos. Soy Natalia Jiménez y los esperamos la próxima semana para seguir platicando en confianza. Muchas gracias. Gracias.